Nuestro programa relacionado con la productividad del capital humano. Ustedes escucharon ya la primera parte, el primer segmento, y entonces estábamos hablando de cómo el concepto capital humano es más moderno, ya no se usa recursos humanos, ya no se usa personal, sino capital humano. ¿Y por qué? Bueno, por el hecho de que cada uno de nosotros tiene grandes cualidades que sumadas dentro de una empresa conforman nuestro capital. Y conforme nosotros nos comportamos, vamos creando nuestro ambiente laboral, nuestra atmósfera, nuestro clima organizacional. Entonces, para un empresario es muy importante que si ya tiene el personal contratado, si ya trabaja con algunas personas, bueno, pues que le busque capacitar, que le busque ayudar al desarrollo, que le guíe para poder ir todos hacia un mismo fin. Pero cuando tenemos la oportunidad de contratar nuevo personal, ojo, ahí sí es muy importante que puedas llevar a cabo el reclutamiento y la selección del personal. ¿Qué nos sucede sobre todo en los micronegocios? ¿Qué es lo que pasa? Que de repente se nos va un empleado, que de repente queremos crear un nuevo puesto y no sabemos a quién contratar. Y entonces, oye tía, ¿no tienes por ahí alguien que sepa hacer esto? Oye fulanito, ¿no tienes por ahí un amigo que conozca de este tema? O al hermano, o al primo, o al vecino, y entonces buscamos a la primera persona que se le ocurra poder venir a nuestra empresa. Y así vamos armando un equipo de trabajo que no siempre es armónico, que no siempre es muy sano. ¿Qué es lo ideal? Reclutar al personal y seleccionarlo con base en su personalidad. El puesto que va a ocupar debe ir en concordancia con la manera que tiene de ser, con sus ideales, sus aspiraciones, sus cualidades. Imagínense que una persona, por ejemplo, muy seria, demasiado reservada, la pongamos para venta, para exhibición de productos, para promoción, bueno, le va a costar mucho más trabajo. No significa que no lo pueda hacer, por supuesto que podría hacerlo, pero no se le va a facilitar. Entonces, si nosotros tenemos un puesto o función, tenemos que buscar a una persona que de acuerdo a sus cualidades pueda cumplir con esas funciones de una manera natural. Que aparte de los conocimientos, aparte de las aptitudes, habilidades, destrezas, tenga lo más importante, la actitud. Actitud con C. Tiene que ver con la disposición que tenemos para realizar nuestras funciones, nuestro trabajo. Esto es importantísimo porque alguien que no tiene habilidades suficientes lo podemos capacitar. Alguien que conoce un poco, pero que necesitamos más conocimiento de él o de ella, le podemos enseñar y con la práctica lo va a hacer muy bien seguramente. Pero quien tiene una mala actitud, quien normalmente está de malas, quien atiende mal a nuestros clientes, quien nos reprocha, nos pelea, nos dice cosas inapropiadas, esa persona con una mala actitud, por lo regular, continúa así toda su vida. Entonces nos va a dar al traste a nuestro negocio, nos va a afectar a lo que es el manejo del resto de las personas que colaboran con nosotros, pero sobre todo va a atender mal a los clientes. Y esto significa pérdida de ingresos, pérdida de ventas, pérdida de clientes por una mala actitud, aunque sea de una sola persona de nuestro grupo de trabajo. Ahora, recordemos aquello que una manzana podrida puede estar pudriendo a las demás. Entonces, una persona con mala actitud posiblemente influya de manera negativa en las otras personas que venían trabajando con nosotros desde hace años y esto era muy positivo, muy bueno, pero los convence esta manzana podrida. Entonces tengamos mucho cuidado cuando hay la oportunidad de reclutar y seleccionar adecuadamente al personal, idóneo al puesto, idóneo a las funciones, conforme no solo a sus conocimientos, sino su personalidad y sus actitudes para comportarse dentro de nuestra organización. Básico, entonces, seleccionar por actitud. Pero además, la inducción al puesto es importantísima. ¿Cuántas personas conocemos que de repente llegan a un trabajo y ahí las aventamos al ruedo? Órale, pues sí, mira, ahí está fácil. Tú observa, checa qué es lo que hacen tus compañeros y hazlo tú también. Y normalmente no les decimos en qué consiste la empresa, en qué consiste su puesto, qué es lo que tiene que hacer, con quién debe comunicarse, de qué manera tiene que hacerlo. Nada más, ahí los dejamos, porque al buen entendedor, pocas palabras. Entonces, eso tampoco es muy sano. Debemos darle una buena inducción a nuestro personal para que funcione de manera adecuada. Y un gran mito que existe por ahí es la rotación del personal. Hay quien dice, no, que la persona haga siempre lo mismo en el mismo puesto. Llega un momento en que la persona se aburre. Nuestro personal puede decir, oye, llevo ya 5, 10, 20 años haciendo lo mismo. Y entonces esa monotonía, esa rutina, no le permite estar contento. Puede llegar hasta deprimirse incluso. Y esto afecta su rendimiento y por ende la productividad. Por ello entonces es importante que si existe la posibilidad de rotar en puestos, departamentos, funciones, se haga
Porque por un lado, este personal va a aprender más de las funciones o de los puestos que hay dentro de la empresa. Va a conocer otras opciones que si alguien falta, lo puede cubrir. Pero por otra parte, esa diversificación, esto de poder ver otros elementos, otras visiones de la empresa, le va a permitir estar más contento, ser más creativo, tener otras ideas y aportarle a la compañía. Porque el personal no es únicamente para trabajar de manera rutinaria. Al ser capital humano, tenemos ideas, tenemos opciones, tenemos creatividad, tenemos visión, tenemos mucho que aportar. No los hagamos como soldaditos, no los hagamos como piezas de un tablero donde solo los movemos de un lado para el otro. Démosle la oportunidad de desarrollarse, de expresarse, de ser proactivos, de colaborar de manera creativa con nuestra organización. Pero para ello, insisto, no es nada más hablar bonito. No es únicamente el postular esto como la panacea y la solución mágica a los negocios. Esto implica un gran trabajo de fondo y toda una serie de procesos dentro de la administración de nuestra empresa. No es varita mágica, lleva tiempo y no es únicamente por hacer una actividad. Es un conjunto de procesos mancomunados, en conjunto, que le van a dar el éxito a tu empresa. Entonces, capital humano. Grabemos ese concepto, capital humano. Imagínense que se tiene que resolver un problema dentro de la compañía y tú como propietario no te encuentras en ese momento, pero uno de los empleados tiene un amigo que le puede ayudar a resolverlo. Le llama, lo apoya y lo resuelve. Es parte de su capital humano y de su capital social. Si sumamos esto, entonces tenemos una gran red de colaboración, porque a lo mejor otro empleado habla por teléfono con otra amistad, con un conocido y ayuda a resolver un trámite. Ayuda a resolver otro conflicto, ayuda a destrabar algo que se encuentra pendiente para que se logre el objetivo de nuestra compañía. Imagínense, no somos solo los propietarios los que podemos hacer las cosas. Cada uno de los empleados tiene lo suyo, tiene cosas buenas. Entonces hay que aprovecharlas, hay que motivar a que las saquen, a que contribuyan y que esto también le dé un beneficio a la persona. No es nada más para beneficiarnos nosotros. Ahora bien, las personas a menudo acuden a su trabajo, decíamos, de una manera rutinaria, monótona, aburrida, y esto hace que se pierda el placer por la vida misma. Se convierte en algo que no es gustoso. Entonces, el término psicoexistir implica que vamos a vivir con gusto, con entusiasmo, con alegría. Obviamente habrá problemas. Siempre en la vida hay problemas desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Unos mínimos y otros mucho mayores. Casi todos tienen solución y los que no tienen solución, bueno, ni modo, también se nos presentan y en algún instante tendremos que sufrir las consecuencias. Pero los problemas de la vida cotidiana los tenemos todos. Los tienes tú como empresario y los tienen tus empleados como capital humano. Entonces, psicoexistir implica vivir en armonía con uno mismo, conocerse a sí mismo, hasta tener una autoestima suficiente, el poder disfrutar de todo lo que hacemos, existir en plenitud y no nada más vegetando y no siendo mediocres. Imagínense entonces que cada uno de nosotros disfruta cuando está respirando, disfruta cuando se baña uno y el agua toca nuestra piel, disfruta cada bocado de nuestros alimentos. Imagínate que disfrutas un atardecer, cuando amanece. Imagínate que disfrutas cuando estás en la oficina, disfrutas cuando estás cargando una caja, disfrutas cuando te relacionas con un cliente o con alguna persona de tu compañía, disfrutas cuando viajas, disfrutas cada uno de los momentos que estás viviendo. ¿Por qué? Porque pones conciencia en todo lo que haces. Cuando tú lo logres, amigo empresario, y lo puedas difundir también a tu personal, a tu capital humano, esto será muy provechoso para tu compañía. Existir con ganas, disfrutar, hacer las cosas bien, no importando la naturaleza del trabajo. Un ejemplo, ¿tienes que barrer el frente de tu casa? Ya lo vas a hacer, bárrelo bien, no refunfuñando, no molestándote, no diciendo, ay, ¿por qué lo tengo que hacer? De por sí le vas a destinar un tiempo y un esfuerzo, hazlo con ganas y hazlo bien, para que sea la mejor banqueta, la mejor acera, la mejor calle que tú pudiste limpiar al frente de tu casa. ¿Vas a lavar tu auto? Hazlo a conciencia, límpialo bien, déjalo bonito, siéntete contento y satisfecho porque estás disfrutando de cómo lavas tu auto. Vas a cocinar, que tus alimentos te queden riquísimos, que le pongas todo el cariño, todo el amor, todo el enfoque a eso que estás haciendo.
Así como en la vida cotidiana puedes disfrutar cada instante, de la misma manera en el trabajo. Cuando no te quejes por ir a trabajar, cuando no te quejes por levantar la cortina, cuando no te quejes por las cuentas por pagar, en ese momento, que de por sí se tiene que hacer, vas a estar más contento, más tranquilo, más satisfecho. Cambia un poquito tu actitud, modifica el que tengo que hacer, voy a hacer. Es necesario cambiar por simplemente hacerlo. Conviértelo en un hábito. Simplemente hazlo. Ya lo tienes que hacer, hazlo. Y no te quejes. Al contrario, sácale lo bueno, sácale el provecho. Cada problema tiene una solución, casi todos, y cada solución nos da un beneficio, nos da una satisfacción. Entonces, si cambiamos nuestro enfoque para vivir felices, vamos a ser más productivos. Si lo logramos nosotros como empresarios, se lo vamos a pasar también a nuestro capital humano. Es toda una filosofía para una empresa lo que vamos a ir trasladando a cada uno de los miembros que colaboran con nosotros. En este ámbito de psicoexistir encontramos también lo que llamamos el método Purón, que en otros programas iremos desglosando poco a poco para que tú tengas mayor comprensión de esto y sobre todo te sea útil, consejos útiles para tu empresa. Pero de entrada te podemos decir que el método Purón implica por cada letra una frase que se va desglosando en múltiples actividades de beneficio para tu empresa. La P es sinónimo de pasión, pero no una pasión sexual, no una pasión religiosa, sino una pasión por hacer las cosas con todo nuestro gusto, con todo nuestro enfoque mental, nuestras fuerzas, nuestras ganas para hacerlo como es debido, con excelencia. La U en el método Purón implica universalidad, para darnos cuenta que no solo somos nosotros y nuestra compañía, sino que hay mucha competencia, hay otros elementos en juego, hay, así como nosotros en esta empresa, otros negocios, otras ciudades, otros países que venden o dan el servicio que nosotros damos. Y que esto no es solo hoy, hay una historia, hay un pasado y hay un futuro. Y entonces en esta universalidad del método Purón, plantéate a dónde quieres llegar. ¿Cuáles son tus metas? Administra bien tus recursos para lograr lo que quieres en próximos periodos. La R del método Purón es responsabilidad, uno de los tantos valores en el ámbito laboral que funcionan de manera eficiente. Responsabilidad en ti como patrón, responsabilidad en ti como empresario para cumplir con lo que es indispensable para ti, pero también con tu recurso humano o capital humano. Responsabilidad por pagar nuestros impuestos, por pagar nuestras rentas en caso de que alquilemos el local, responsabilidad por tratar bien a nuestro capital humano, responsabilidad social, responsabilidad con la naturaleza y múltiples valores que tienen que ver con la responsabilidad y otros más. La O en el método Purón es referida a organización, uno de los momentos, una de las etapas del proceso administrativo. Organización para tener cada cosa en su lugar, cada persona haciendo su función y tener un orden, una estructura en nuestra empresa y en el trato al capital humano. Organización, entonces, es un elemento más como la planeación, como la dirección y otros puntos más de la administración de tu empresa. El método Purón termina con la N de naturalidad. Mucho hacemos en los países latinoamericanos, sobre todo, una brecha entre el empresario y el empleado, entre el que tiene mucho capital y el que no lo tiene, el que es gobernante y el que le sigue. Entonces, esas brechas debemos tratar de eliminarlas, debemos tratar de ser más naturales, por eso la N de naturalidad. Todos somos seres humanos, independientemente que unos tengamos un conocimiento, otros tengamos una riqueza, otros tengamos una belleza, otros tengamos un determinado capital, cada uno puede tener algo muy positivo, pero no tenemos todo. Entonces seamos naturales, seamos tal cual como personas. Llegamos al mundo solos y nos vamos solos. Llegamos sin nada y nos vamos sin nada. Obvio, durante nuestro desempeño por la vida vamos adquiriendo bienes, vamos adquiriendo conocimiento, vamos teniendo incluso un estatus social, pero que esto no nos vaya a cegar, que esto no nos maree, que seamos naturales aunque tengamos una microempresa o un gran corporativo, que no nos maree y que seamos naturales con nuestros empleados, con nuestros socios, con nuestros clientes, con nuestros vecinos y podamos entonces llevar una vida más armónica, más a gusto con todos los que nos rodean. ¿Se dan cuenta, amigos empresarios, que esto del método Purón, de psicoexistir y de la productividad del capital humano
se enfoca, se centra en la persona, a partir de la persona entonces será como podamos ser más productivos. No es por un salario, no es solo por un método organizacional, no es únicamente el giro de nuestra empresa, no es por hacer malas prácticas o bien llevarlas a cabo de manera apropiada. Está en el ser humano, está en la persona el que cada uno de nosotros sea más productivo y que también nuestro capital humano lo sea. Este es el segmento de Canaco relacionado con la productividad del capital humano. Así como este día escuchaste estos elementos, te invitamos a que continúes con nosotros y periódicamente nos sigas en redes sociales, nos sigas en este programa para que tengas tips, tengas ideas de cómo aplicarlo. No es únicamente el mencionarlo, sino el hacerlo para lograr ese cambio, esa mejoría y sobre todo la productividad de tu capital humano en tu empresa. Muchas gracias por tu atención.